Es una gran cosa que este encuentro tan importante de intelectuales reconocidos de diferentes partes del mundo, muchos de los cuales son amigos nuestros, haya tomado lugar en La Habana. Y que haya tomado lugar en La Habana. El mundo realmente está en crisis. El primero en alertarnos a nosotros a la crisis moderna fue precisamente Fidel Castro, en un discurso que yo siempre he dicho ha sido el mejor discurso jamás pronunciado en la sede de las Naciones Unidas, cuando Fidel habla en nombre del movimiento de los países no alineados como su presidente. Recordarán ustedes un discurso maravilloso. Cuando regresé a Managua, ¿cuál es mi sorpresa? Que mi mamá, que es una persona muy religiosa, admiraba mucho a Fidel, yo sabía, pero ella me dice: mira, Toto, me dice, vi el discurso de Fidel en Naciones Unidas. ¿Por qué el Santo Padre no puede ser tan cristiano como Fidel?, me dijo mi mamá. Y esa era una maravillosa afirmación, no era una pregunta en realidad, era una afirmación. La crisis mundial, muchas veces nos referimos a ella como la crisis financiera y económica mundial, como que la finanza, la economía fuera lo medular en la crisis, y no es así. La crisis es fundamentalmente un problema ético, un problema del descarrilamiento de la conducta humana en la forma de interrelacionarnos entre nosotros y nosotros con el resto de la naturaleza viviente y con la madre tierra. Muchas veces me acuerdo que he oído decir que la prostitución es la profesión más antigua. No, la economía. El hombre salía primero a recoger, después a cazar, traía a su mujer el poco de grano, el poco de conejo o lo que haya agarrado, y ella era en griego economos. Economos en griego quiere decir mayordomo o digamos administrador. Economía quiere decir, eco quiere decir casa. Ecología es el estudio de nuestra casa grande. Economía es la ley de nuestra casa. Es decir, cómo garantizar que los recursos que la mujer recibe van a cubrir las necesidades de todos los que bajo ese techo viven. Es una función social. La razón de ser de la economía es fundamentalmente social y tiene en mente a todos, al bien común de los que allí habitan. Pero el problema fue que en un momento dado, y más estructuralmente con la aparición del capitalismo, en realidad no fue la revolución industrial que inventó el capitalismo. El capitalismo ya tenía 300 años, pero no tenía las condiciones dadas como para realmente hacer las zanganadas que pudo hacer cuando se inventó la máquina y la producción en masa, porque entonces podían desplazar al artesano, porque el costo por unidad de algo que te tomaba un día hacerlo, pues iba a ser más caro
que el costo por unidad de algo que podés hacer 100 por día. Entonces ya conocen toda la historia de cómo el capitalismo viene. El capitalismo simplemente es en forma ideológica, viéndolo como ideológicamente y de una perspectiva cristiana, el peor enemigo de la doctrina de Jesús. No hay nada más contrario al cristianismo que el capitalismo. Entonces algunas personas yo les he oído decir eso. El capitalismo es lo mismo, pero después dicen, porque el capitalismo lo que promueve es el capitalismo promueve la ambición. Ser ambicioso no es pecado. El problema no es promover la ambición. Cristo, la mayor parte de nosotros pues estamos más relacionados con el cristianismo que con otra religión. Pero lo mismo fuera si fuéramos musulmanes Cristo nos dice, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Pucha, qué ambición. Y esa es la ambición, es ser ambicioso, querer amar como Cristo amó. Pero más adelante Jesús nos dice, sean tan perfectos como el Padre Celestial, sean realmente fraternos, sean realmente solidarios. Les voy a contar que esa palabra solidaridad, evidentemente, como cura, estudié solidaridad, subsidiariedad, todo eso en filosofía, en teología, pero se estudia y ahí quedó en el papel. Ya soy un viejo que estoy en mis 80, pero nunca, jamás he sabido de alguien o conocido a alguien que haya predicado y practicado la solidaridad tanto como Fidel Castro. En ese sentido, Fidel es el mejor discípulo de Jesús que yo sepa que haya existido y que ha tenido la suerte de practicar la solidaridad de tal manera que su pueblo entero es un paradigma de solidaridad. La crisis en el mundo actual es una crisis, es un problema de insolidaridad. Ahora vamos a la palabra crisis. ¿Qué es una crisis? No es necesariamente una cosa mala. En griego, otra vez, todas estas palabras vienen de... Crisis es un gancho de camino, donde llegas a un punto que tenés que decidir si te vas para acá o te vas para acá. Y si seguís para acá, te vas en un abismo, y si seguís para acá, seguís adelante hasta que llegues a la próxima crisis. Bueno, entonces, estamos en una crisis que nos da la oportunidad de volver a la solidaridad, que es a lo que nos convoca todos los días Fidel, Daniel, Hugo, Rafael, Evo, todos nuestros grandes profetas. Ellos son los profetas de hoy. También tenemos profetas, nada más que no están saliendo de las religiones, porque las religiones más bien se pusieron a silenciar a sus profetas, pero Dios los saca. Son grandes líderes éticos. ¿Cuál fue el más grande en los últimos años que sigue teniendo una influencia tremenda en el mundo ahora? Se llama Carlos Marx. Si hubiera estado en mi poder, yo hubiera hecho la excepción de esperar que alguien se muera para canonizar. Lo hubiera canonizado en vida.
Canonizar quiere decir agarrar a